Bendiciones. Reciba cada uno de ustedes la paz del Príncipe de Paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nuevamente les saludo desde Lima, Perú. Acá donde estamos viviendo en el San Miguel, está fría la mañana, aparentemente quiere y no quiere estar garuando, ¿no? Veo en este momento que hay viento, pero aquí estamos para subir la temperatura con una enseñanza que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes a fin de que en estos días, como venimos trayendo el tema de saber que la raíz, saber quién es la raíz, como hemos enseñado ya en una ocasión, muchos desconocen quién es la raíz, pocos saben quién es la raíz y muy pocos saben quién es la raíz y aman a la raíz. Entonces la finalidad de las predicaciones que vengo dando los días domingos, estas enseñanzas que venimos dando también es con una finalidad de que se despierte ese remanente que es la iglesia en su presencia, es la novia del Cordero, es la iglesia que la creación espera con expectativa, estos hijos de Dios, que por cuanto la creación está en expectativa de ser libres de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo un tema de semita a judía. Hoy en Israel, por las noticias y por el compartir con un ministerio amigo allí en Israel y específicamente en la ciudad de Jerusalén, el pastor nos comparte de que en este momento Israel es una nación que está en continuos conflictos, hay odio, hay enfrentamiento. Y esto indudablemente es un anuncio de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy cerca. Pero es indudable que ocurran acontecimientos antes para que suceda esta venida del Señor Jesucristo en las nubes. Aquí también en el Perú hay todo un, podríamos decir, un enfrentamiento muy, muy, muy divisorio aquí en el Perú, en estas recientes elecciones políticas. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo y sabemos que lo que ocurre en Israel es un efecto dominó en las naciones del mundo y el Perú no escapa de ello. Así también como en Israel ha ocurrido cambios de gobierno con unas modalidades internas sorprendentes que ya lo comentamos en alguna ocasión, y vienen, así como viene para Israel, cambios sorprendentes, cambios inusuales en Israel, aquí en el Perú, como en otras naciones, ocurrirá lo mismo según los procesos políticos, sociales y económicos. Bien, a fin de poder entender el tema que es semita, que es hebreo, que es israelita,
qué es ser un hijo de Israel y qué es ser judío, inclusive sionista. Por eso hoy queremos traer entendimiento a su vida, a fin de que cuando estemos nosotros leyendo o estemos nosotros expresándonos, podamos hacerlo correctamente, no a la luz de comentarios, de expresiones que puedan haber en el internet, sino, como siempre hemos dicho, debemos nosotros que volver a las Escrituras. Es la fuente de poder entender y con toda sabiduría poderlo expresar, poderlo compartir, como hoy queremos hacer con usted este tema. Hoy, en el mundo, en los diferentes idiomas y en el habla hispana, hay un término semita. Por ejemplo, cuando alguien está en contra de los judíos, dicen: eres un antisemita. Indudablemente esta es una expresión incorrecta. Hoy vamos a traer a la luz de las Escrituras, la expresión correcta que cada uno de nosotros debemos expresar cuando nos referimos a Israel o cuando nos referimos a algún movimiento dentro de Israel. Bien, vamos a comenzar entonces y a pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude. Bien, vamos entonces, aquí puede usted ver cuando uno ve a un personaje que está en las fotos, inmediatamente viene a nuestra mente y decimos: es un judío, ¿no? O cuando vemos con su barba, cuando lo vemos algunos con su gorro, otros con un ornamento ahí en su cabeza, ¿no? que tapa solo una parte de la cabeza, decimos: él es judío. Quiero decirles que esta figura de esta persona es la figura de un religioso, es la figura de alguien que es un judío ortodoxo. En Israel hay diversidad de clasificaciones del judaísmo ortodoxo, y el judaísmo ortodoxo es una religión son religiosos que tienen como característica estos personajes de esta figura, son personas que no reconocen al Israel que se creó en mayo de 1948. No lo reconocen como Estado, porque ellos están esperando al Mesías para que establezca Israel. Por lo tanto, como usted puede ver en la otra figura, los mismos religiosos, estos judíos ortodoxos, tienen también una reacción frente al Estado actual de Israel, que lo consideran como un Estado pagano, que nace de un anhelo político, como veremos más adelante, pero es indudable que el Israel que fue creado como Estado en mayo de 1948 es el Estado cuando Dios, vemos como en solamente 6 días, ¿no? En 6 días este Estado de Israel se forma, y como no pasó muchas horas, y creo se estima 5 a 6 horas cuando el Estado de Israel fue creado,
en 1948, mayo, ¿no? En estas 5 o 6 horas se levantaron países grandes en su entorno, como Arabia, como Irak, Irán, Jordania. Entonces, y es más, estos judíos ortodoxos, no todos son judíos. Ahí el tema es que algunos hoy son rusos, son de otras naciones. Aquí el tema para ellos es de que sigan la corriente del judaísmo, pero un judaísmo rabínico, o sea, es decir, transformado a las, ¿cómo podríamos decir?, al cuadrado que ellos quieren, ¿no? A fin de defender sus posiciones religiosas. Entonces, este tipo de personas solo representan una corriente de judaísmo religioso. Es más, estos judíos ortodoxos se reúnen con líderes iraníes de Irán, ¿no? Entonces, a fin de que estén buscando coordinaciones juntas. Ya usted se imagina que Irán hoy, sabemos por informaciones del mismo Estado de Israel, apoya grupos terroristas como Hamas, ¿no? Entonces, que son los que justamente recientemente, hace algunas semanas, en un conflicto que hubo ahí en el monte Oreb, donde está el famoso cúpula, la cúpula dorada, ¿no? Ahí se presentó el inicio de un pequeño conflicto donde tanto Hamas, que estaba instalado en Gaza, como y los de Israel, hubo todo un enfrentamiento de artillería, ¿no? Entonces, gracias a Dios, que Dios siempre guarda a su pueblo, y tienen ellos lo que les llaman una cúpula de hierro, que es el detener misiles, bombardeos que vienen en contra de Israel, y así pudieron aminorar, ¿no?, los impactos sobre las diferentes ciudades, ¿no? Este es el judaísmo ortodoxo. Vamos entonces ahora, ¿cómo es que surge el semita, ¿no? El semita, usted sabe por referencia bíblica, que Noé tuvo un menor hijo, Sem. Este Sem, cuando fue, ya creció, se estableció por toda esta zona, y justamente aquí fue que se establecieron el pueblo semita, ¿no? Y es así que encontramos aquí en esta zona Asiria, Babilonia, Siria, Fenicia, ¿no? Y Ur, ¿no? No perdamos de vista Ur. Ur de Caldea era una ciudad donde estaba Abraham en su inicio. Cuando Dios lo llama a su servicio, entonces él, juntamente con su esposa Sarai, emprendieron un cruce, ¿no? Como vemos aquí, ellos cruzaron, ¿no? Cruzaron este mar y fueron por toda esta zona hasta Canaán, lo que actualmente vendría a ser Israel. Solamente este proceso, y aquí viene, solo este proceso de cruzar de Ur hasta Canaán, a toda persona que cruzaba recibía el nombre de hebreo. Por eso las escrituras dicen que Abraham era hebreo. De ahí viene justamente esa denominación de Abraham el hebreo, ¿no? Aquí se estableció por muchos años. Vemos aquí también posteriormente está Jerusalén, ¿no es cierto?
y él vivió después el resto de su vida en Beersheba, en esta zona de Beersheba, ¿no? Que hoy cuando uno lo ve físicamente es desierto, es piedras, hay tierra, ¿no? Y es un lugar de visita turística en esa zona de Beersheba. Beersheba también es otro término. Bien, entonces todos los que comenzaron a vivir en Canaán recibían el nombre de hebreo. Después, nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac, ¿no es cierto? Isaac. Y Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob tuvo una lucha con un varón. Y en esa lucha, ¿no? Como lo relata en estos versículos que estamos dejándolos acá, que ustedes lo vean, tomen nota y lo registren. En esa lucha, este varón le cambió el nombre a Jacob y le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. A partir de ese momento, Jacob, justamente cuando vemos aquí en este gráfico, ¿no? Están todas las 12 tribus, ¿no? Porque tuvo 12 hijos, Jacob. Y estos 12 hijos, cada uno de ellos tuvo un territorio, ¿no? Inclusive, ven ustedes aquí, Efraín y Benjamín, estos no eran uno de los hijos de Israel. Esta zona de aquí era José. Si usted recordará, en los tiempos de Egipto, la posición gubernamental que ocupó José. Y José tuvo 2 hijos, Efraín y Benjamín. Por eso que el apóstol Pablo, en una de sus visitas, en una de sus epístolas, él dice que pertenece a la tribu de Benjamín, ¿no? Estaba diciendo que él era parte de la tribu de José. Así entonces, a partir de aquí, ya no se les llamaba hebreos, sino se les llamaba a toda esta territorio Israel. Y indudablemente cada uno de ellos se les llamó hijos de Israel. Y todos los que nacían de acá eran israelitas, ¿no? Israelita. O sea, era, por ejemplo, si alguien había nacido en Manasés, pues era un israelita. Era un hijo de todo este territorio de Israel. Posteriormente ya vemos en los reinados de David y en los reinados de Salomón. Usted sabe ya la historia, cómo es que David llega a ser, fue el rey que unió a 2 territorios, a Judá, a este territorio, y a Israel. Toda la parte norte era Israel y la parte sur era Judá. Entonces, sabemos que David gobernó por muchos años y durante esos años él unió Israel y unió Jerusalén, y él vivió en Jerusalén, donde sabemos por historia que él en Jerusalén estableció en el monte de Sión, él levantó un tabernáculo de adoración a Jehová. Hoy el monte de Sión, hoy han sucedido en los tiempos de Jesús, sucedieron muchos hechos particulares allí, muchos hechos particulares, como por ejemplo la última cena. Sucedió ahí ese momento en que Tomás
cuando el Señor Jesucristo se presentó y Tomás tuvo una incredulidad de quién era. Ahí también en el monte de Sión, donde estuvo esta famosa casa, ¿no?, donde se reunían los apóstoles, ahí también fue la visitación sobre las 120 personas por primera vez el Espíritu Santo viniendo a la tierra sobre la vida de seres humanos, ¿no? Y es a partir de allí en que Pedro, ¿no?, sale afuera y comienza a exclamar todo lo que la secuencial del libro de los Hechos, ¿no?, buscando el arrepentimiento y buscando la conversión y proclamando que así estaba escrito. Pero cuando David terminó ya su reinado, él dejó en herencia a su hijo Salomón. Salomón tuvo en su en su único gobierno, en su único reinado, se levantó el primer templo. Pero hubo una situación, es cierto que él tuvo mucha sabiduría, pero en el camino permitió el ingreso de muchas personas, inclusive de reinas de otras naciones con las cuales halló complacencia. Entonces, lo cual desagradó completamente a nuestro Dios Todopoderoso, y es ahí donde ocurren que dos hijos de Salomón dividieron Israel en dos partes. Un primer hijo, como veremos, Jeroboam, tomó toda la zona norte de Israel y Roboam tomó toda la zona sur. Ambos fueron reyes de esa zona, pero ocurrió que los asirios conquistaron Israel. Los asirios conquistaron Israel, pero sí ocurrió algo diferente cuando en el reinado de Roboam Jerusalén fue conquistada por los babilónicos. Es aquí que esta zona de por aquí es que los babilónicos llevaron a su ciudad lo mejor de Judea. Llevaron muchos jóvenes, llevaron mucho joven con entendimiento, con mucha sabiduría, es decir, llevó lo mejor de Judá. Y así fueron llevados al exilio muchísimos, hasta ese momento, hijos de Israel. Es así que cambia desde el momento que son llevados al exilio. Estos hebreos, estos hijos de Israel, ¿no? Estos hijos de Israel, cuando son llevados al exilio, ahí es donde cambian su nombre, como veremos en este momento. Cambian a ser judío. Ya no se les llamaba hijos de Israel, sino judíos. Recuerde usted, por ejemplo, ahí que Nehemías, juntamente con Esdras, ante el llamado del rey persa Ciro, es que ellos, tanto Nehemías como Esdras, dirigen a un grupo a fin de que restauren el templo que había sido destruido en Jerusalén. Y a estos que habían sido exiliados estaban volviendo, ¿no? Esa sola vuelta es cuando reciben el nombre de judío. ¿Qué viene a ser un judío? Un judío, tanto en esos tiempos como en estos días, es una comunidad religiosa, es también cultural, que desciende del pueblo hebreo e israelitas. Todo judío que
que había sido exiliado, practicaba su religión, sus tradiciones, su cultura, inclusive sus prácticas sociales. Los judíos étnicamente es un grupo homogéneo, es homogéneo. Ahora, el término judío representa en un sentido territorial. ¿Qué representa el judío como un sentido territorial? Es que la comunidad del reino de Judá, que eran conocidos como judíos, luego de la destrucción del segundo templo, fueron dispersados a diferentes naciones. Recuerde usted que el segundo templo, que fue construido por Herodes, levantado por Herodes, pero ante la destrucción de este segundo templo, ahí por el año 70, y luego a partir del año 135, todos los judíos fueron dispersados, fueron echados, le fueron dicho, bueno chicos, no los queremos aquí en Jerusalén, y estos fueron dispersados a diferentes naciones, donde familias judías tuvieron que adaptarse a los países donde vivían, pero ellos mantuvieron su religión, transformándola cada familia en una vida con una única esperanza de que algún día tenían que volver a Israel, como hoy viene ocurriendo una vez que el Estado de Israel fue creado en mayo de 1948, ¿no? Y es aquí donde vamos a ingresar a un término que se menciona hoy, pero que mucho se confunde. Un judío no es un sionista. Vamos a ver qué es el sionismo. El sionismo tenía un padre político, un padre creador, que era Theodor Herzl, ¿no? El sionismo es una corriente política, ideológica. Era un movimiento que agrupaba políticos donde tenían un solo fin. El único fin era de que se cree y se reconozca al Estado de Israel para el pueblo judío, ¿no? Y su creador, el que motivaba, el que dirigía todo este movimiento político o sionista, era Theodor Herzl. Un sionista hoy es alguien que lucha por el Estado judío independiente. No se puede decir alguien que ama al judío, alguna que no es o alguien que no es judío, pero defiende al Estado judío, no se le puede decir sionista, por una sencilla razón, porque este movimiento político tenía una ideología religiosa, y esa ideología religiosa era de que lo dejaban a Dios a un lado, y solamente actuaban de una manera religiosa, es decir, habían creado su propia ideología política y religiosa. Y es así que este movimiento sionista político movilizó toda una corriente a fin de que el Estado de Israel se creara y fuera reconocida el 14 de mayo de 1948. Y aquí hay algo importante, no es que cuando crearon Israel no habían habitantes, sí habían, los que estaban eran los de lo que podríamos decir el Israel, la parte del norte. Ahí ya existían árabes, ya existían católicos y ya existían judíos de la época bizantina, es decir, del año 325. Ya había, porque recuerde usted que
Vamos a ir un poquito atrás. Recuerde que el hijo de Jeroboam, ¿no? Es cierto que fueron conquistados, ¿no? Por los asirios, o sea, esta parte ploma, ¿no? De acá, como usted ve, había conquistado toda esta parte norte de Israel, pero no se llevó a nadie a su país, los conquistaron allí. Y allí fue que ese pueblo hebreo, ¿no? Hijos de Israel, estaban allí y pasaron a ser judíos, ¿no? Pasaron a ser judíos. Entonces, hoy tenemos así ya el Estado de Israel reconocido en el mapa político. Pero hoy, a pesar de este reconocimiento, no es muy aceptado en la Organización de los Estados Americanos. No le reconocen aún que es un Estado. Más inclinación tienen hacia los palestinos. Es ahí por eso que hay una lucha entre Israel con los palestinos por un tema de propiedad, si queremos, territorial del Monte Oreb. Ya eso estaremos hablando un poquito más adelante, ¿no? Pero le doy un ligero adelanto sobre eso, ¿no? El tema es ahí el Monte Oreb, donde está la cúpula dorada, donde fue el lugar, dice, existe una piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero por otro lado, el pueblo árabe dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael, que fue el otro hijo de Abraham que tuvo con su sirvienta, ¿no? Y que, como usted ya sabe la historia, Isaac fue el pueblo de Israel y Ismael hoy es el pueblo árabe, ¿no? Por eso el enfrentamiento hasta el día de hoy. Entonces, hasta aquí, amados hermanos, espero que usted haya podido entender este tema tan importante y poder decir hoy que como defensores del Estado de Israel, nosotros somos somos la rama silvestre injertada a la raíz Israel. Allí también está la rama natural, que es el pueblo judío. Y nosotros como gentiles no sustentamos a la raíz, sino que la raíz es quien sustenta a la rama natural y a la rama silvestre. Por lo tanto, hay un mandato de Dios que debemos bendecir a Israel y debemos estar orando por la paz de Jerusalén, a fin de ser prosperados y bendecidos. Muchísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo para su vida, y que el Espíritu Santo haya traído a usted entendimiento y sabiduría.